imprimí un texto que he escrito a partir de la lectura del libro de Renato. Cometí el error de titularlo, le contaba a Renato ahora, como una columna que había escrito antes, y entonces me mandé a imprimir un texto errado. Pero me han enviado por correo electrónico el texto, así que lo voy a leer. Aparecerá mañana en El Comercio. La primera persona a quien se la voy a leer es a ti, Renato. Luego de leerlo, vamos a tener una conversación. Tengo muchas preguntas y, por supuesto, Jerónimo se va a unir también a ella. Me encanta que Jerónimo haya escrito un texto, además, que tiene que ver con el inicio de un proceso, la gestación, y que mi texto involuntariamente hable más bien de una persona que acaba de leer un libro, ¿sí? Lo leo. Termino de leer La distancia que nos separa, el magnífico libro de Renato Cisneros sobre su padre, el general Luis Federico el Gaucho Cisneros. Dice perfectamente que no voy a poder pegar el ojo en toda la noche. Cómo se ordenan recuerdos, pensamientos y sensaciones luego de atravesar estas últimas páginas con lágrimas en los ojos y temblor en los huesos. Sentado en la sala oscura de una casa en la que todos duermen, devastado e insomne, pero a la vez agradecido y completo, empiezo a repasar de forma aleatoria momentos, imágenes y pasajes de este viaje emocional y reflexivo que Cisneros ha tejido enhebrando dolorosamente su vida a la de su padre. De un lado hay un general poderoso y temible de la derecha peruana, que llegó a ser ministro del Interior durante el gobierno militar de Morales Bermúdez y de guerra bajo el de Belaúnde, en plena lucha contra Sendero Luminoso. Del otro, su hijo más frágil y pequeño, un chiquillo que crece lleno de dudas bajo su estela autoritaria y que queda huérfano de él a los 18 años. Ese mismo chico, ahora próximo a cumplir los 40, es capaz de referir con una distancia y una comprensión sobresalientes algunos de los momentos más brutales de la historia nacional, de los que su padre fue protagonista, así como de su memoria doméstica, en la que ese mismo hombre fue centro solar, involuntario transmisor de grietas y fisuras que ambos heredaron de sus padres, abuelos y bisabuelos. Tengo que desenterrar estos cadáveres amontonados, sacarlos a la luz, diseccionarlos, practicarles una autopsia general, escribe Cisneros en su libro. No para saber qué los mató, sino para entender qué diablos los hizo vivir. Remontándose a la historia de su tatarabuela, una mujer que tuvo 7 hijos con un obispo de Huánuco que no les dio su apellido, Cisneros traza el recorrido errático y secreto de un linaje familiar a través de registros que tienen que ver con la poesía, el periodismo y los modos de la ficción. Estamos ante una extensa carta de amor al padre, un reportaje político de investigación sentimental, una crónica personal y una poderosa novela de autoficción. En la distancia que nos separa hay testimonios de personas cercanas al padre y documentos oficiales y privados que se desclasifican, una serie de eventos que se narran con solvencia y se interpretan desde el miedo o la ilusión, y un lenguaje de imágenes espléndidas que jamás empaña el ritmo de las acciones y la verdad de la experiencia. El centro de todas las operaciones simbólicas es ese hombre que al parecer interpretó un papel granítico durante toda su vida adulta para olvidarse de sus miedos más profundos. La inestabilidad de una infancia como parte de una familia secreta o no reconocida en Buenos Aires, una vocación que aparentemente no fue escogida, sino impuesta, una sensación constante de extranjería y una vida sentimental adolorida y turbulenta. Una vez escuché decir al escritor David Grossman que la literatura es esa labor que consiste en nombrar el mundo con nuestras propias palabras. Cisneros, me encanta además decir Cisneros. Cisneros ha tenido que abrazar algunas de las más estigmatizadas: infidelidad, bigamia, adulterio, ilegitimidad, para nombrar el suyo, porque ellas son el fundamento de su identidad y de su verdad sobre la tierra. Su patrimonio. En esta sala oscura en la que sigo sentado me pongo a pensar en los posibles sacrificios y costos de su proeza, y solo se me ocurre imaginarla como una misión de alto riesgo bajo el fuego cruzado de una guerra interior. Veo de pronto ese niño de 12 años que en 1988 recibió de su padre un libro como una dedicatoria en la que le hablaba de su capacidad de entonces y de su responsabilidad futura. Y ahora veo al hombre que muchos años después, en el fragor del tramo final de su trabajo, asume este libro como un encargo de su padre, o del lado de su padre que estuvo oculto al mundo y que él se encarga de revelarnos. Este libro es mi responsabilidad, escribe Cisneros.
no deja de ser conmovedor que posiblemente a él y a nadie más le deba el arrojo y la frontalidad de un estilo que ha refundado un lenguaje familiar que antes, en manos de los abuelos Luis Benjamín o Luis Fernán, se caracterizó más bien por el gracejo o la ironía. Este Cisneros no escribe así, escribe a la manera de su padre, es el último soldado de su estirpe.